Como lo anunciado hace minutos atrás, está ya con nosotros y agradezco la deferencia de Jorge Quiroga, que está con nosotros, el presidente, para comentarnos. Lo estuvimos antes del referendo y claro, teníamos que tenerlo después del referendo como nos habíamos comprometido. Bienvenido acá, Tuto, muy gentil por estar con nosotros. Toto, bendiciones otra vez. Bendiciones a ti, gracias a ti por la invitación. Sí, ahora una jornada más tranquila en lo político, aunque algo dura para los paseños. Está lloviendo muy fuertemente por acá y una ciudad tan linda, tan vertical, las lluvias siempre causan algunos deslizamientos y problemas para la gente. Espero que todo el mundo, que no lamentemos ninguna tragedia en La Paz. Pero los ánimos más calmados, ha concluido el resultado, está dicho, el gobierno ya lo ha aceptado. Y yo quiero en primer lugar felicitar al pueblo boliviano porque una vez más, masiva y pacíficamente, hemos salido todos a sufragar y a ejercer ese derecho ciudadano, todos los que hemos votado por el no y los que han votado por el sí. Evidentemente había temores, Toto, por lo que sucedió en el Alto, de que puedan estar los ánimos encendidos y caldeados por los luctuosos eventos del miércoles previo a la elección, pero menos mal había buen despliegue de fuerzas de seguridad, había misiones de observación internacional, la OEA que tiene una larga trayectoria en hacer todo esto, y se tuvo el resultado. Siempre hay susceptibilidades, desconfianzas, por qué hay resultados de Argentina, por qué no se cargan el sistema, en fin, por qué no se votó en esos colegios de Santa Cruz, que tienen que volver a sufragarse en un par de semanas, pero finalmente hubo el resultado y ojalá que este mensaje del pueblo boliviano sea recogido en su justa dimensión por el gobierno. Las declaraciones iniciales del gobierno siempre trasuntan algo de inconformidad, de dolor, y es natural. El gobierno había apostado demasiado a esto, a buscar seguir en el poder modificando las reglas, pero Bolivia ha dicho no a modificar las reglas y no a un sistema de gobierno donde se persiga al que piensa diferente, se amedrenta a la prensa. Ha habido mucho despilfarro, mucha corrupción, mucho derroche económico, y espero que el gobierno ahora se dedique ya no a hacer campaña. Terminaron 10 años de campaña y también han terminado 10 años de bonanza económica externa. Los 10 años de precios muy altos y que no es buena ingresos. noticia para nadie, ¿verdad? No, para nadie. Por nadie para se alegra, nadie. tú no te alegras. No, para nadie, pero justamente mi preocupación venía, que eso se sabía, y en el anterior programa te decía que me era triste ver cómo el presidente decía, la crisis la atendemos después del 21, primero era la campaña. Bueno, se acabó la campaña, ahora el gobierno debe dedicarse a gobernar. Los 4 años es un largo tiempo y ahora va a tener ingresos, exportaciones que van a estar alrededor de la mitad de lo que estaban en su pico más alto del 2014, una contracción muy grande de ingresos fiscales para universidades, gobernaciones, alcaldías, caída en los precios de minerales, dificultades en el sector de cooperativas y empresas mineras, merma de ingresos para entidades públicas. No se ha negociado nada de la parte salarial, estamos ya llegando casi a marzo y no hay todavía ni siquiera el inicio de las negociaciones salariales con trabajadores, maestros, médicos, enfermeras, ajuste de jubilados, policías, fuerzas armadas, presupuesto universitario, que este año va a ser mucho más complicado que en todos los años anteriores, porque ahora hay una merma sustancial en los ingresos. Una pregunta, ¿tú crees que hay un dueño de este triunfo? ¿Hay un líder que pueda decir, bueno, gracias a nosotros? Porque algunos aparecieron celebrando como que fueran los que han ocasionado este triunfo del no. Yo creo que no es así. ¿Tú qué opinas? No, para nada, porque aquí nadie estaba postulando ni candidateando. Pero parecía. Pero ni siquiera algunos aparecieron como en el fútbol, Toto. Creo que a Bolívar le están dando una buena goleada. Estaba escuchando en la radio ahí en Racing, a pesar de que escuchaba un gol de Bolívar hace unos instantes. El fútbol a veces es como la política. En el fútbol hay un grupo de 11, 12, 15, 16 jugadores que se empeñan todo el año, juegan todos los partidos, se esfuerzan, y así también a veces son las campañas políticas. No me refiero tanto a esta, que es un referéndum que nadie es alcalde, nadie es concejal, nadie es senador. Pero yo he visto muchas veces que primero cuando hay derrota, todo el mundo sale corriendo y los dejan solos a los jugadores. Y cuando hay triunfo, los que nunca hicieron nada, que estaban sentados en la última fila de la tribuna, aparecen raudamente a dar la vuelta olímpica y a agarrarse el trofeo. Eso sucede. Claro, el gobierno decía el domingo en la noche, hay muchos celebrando. Bueno, yo no estaba celebrando. En la esquina de la Plaza Murillo, parado frente al Palacio, porque justamente escuché al gobierno decir algo muy preocupante. Explicar que los conteos rápidos que daban diferencia de 2 a 5 puntos eran brechas que en el pasado se habían revertido. ¿Cómo se habían revertido?
hablemos francamente, cargando actas rurales. Hay zonas rurales donde, a diferencia del patrón de comportamiento o de votación urbana, hay una participación total y un voto casi total para el gobierno. Eso es cargar actas. ¿Tú tienes esos papeles, No, no, nombres, quién, claro. cuánto? Los ¿Alguna vez los lugares puedes están, mostrar? claro, lo hemos mostrado lo hemos denunciado en Pero hablamos 2014. de ahora, porque has dicho que Claro, sí, claro que sí, no, no. Es decir, ahora no las tenemos. Están en el sistema, pero se veía claramente, es decir, me estoy refiriendo a cómo funcionó el 2014, elección nacional, y 2015, que había un resultado de votaciones urbanas y tardaban en llegar actas rurales, que en ciudades, ¿cuánta gente vota? 80, 85%. Actas rurales con 100% de votación y 100% para el gobierno es estadísticamente imposible. No hay migrantes, no hay viajeros, nadie está enfermo, todos votan y todos votan por el gobierno. Esas son actas que se están redactando con actas comunitarias, si se quiere, y que son enviadas cargadas. Eso lo vimos 2014, 2015, y ahora, si tú ves el conteo desde el lunes en la mañana, llegaban actas de ese tamaño. Cuando cargaban en la página de la Corte no te decían acta de Ayopaya, de Achacachi, no. Simplemente decían se cargaron 20 actas más y subían no dramáticamente por esta clase de características, pero van a salir las actas. Y ojalá que se corrija el padrón, la OEA lo ha pedido, porque claramente hay zonas donde no, hay gente que ya no debe estar ni registrada ni viviendo allá, pero llenan las actas y cargan eso. Porque a mí me preocupó eso el domingo de la noche, porque sé que así hicieron en el pasado y cuando el gobierno dice, igual que tal año vamos a revertir, obviamente te entra la sospecha que van a tener todas las actas fraudulentas, que van a cargar las actas en Buenos Aires para intentar revertir el resultado con estas actas fraudulentas de zonas rurales. Pasó lunes, martes, exigimos el martes muchos en conferencias que la Corte dé los resultados cuanto antes. Lo hicieron y en particular había cosas que levantaban preocupación. Había dos clases de conteos. Nadie sabía cuál era los conteos el que valía. Y la preocupación de que se conocía por las redes sociales la votación de Argentina y no se la cargaba al sistema. Muy bien, se ha dado el resultado el martes en la noche, ahí está, y el mensaje del pueblo fue claro, y el triunfo es del pueblo boliviano, es de todos los que han trabajado. Propietario, ¿no? No, porque nadie estaba en cargo en competencia, y tienes tu razón. Yo, haciendo entrevistas, como tú decías, vine acá a estar antes contigo, fui a muchos canales, radios, a todos los lugares, a explicar las razones por las cuales no es bueno cambiar la Constitución, a mostrar en mi iPad declaraciones del Papa, de otros mandatarios, a decir de que el presidente debía atender la crisis económica que se avecinaba, a pedir que no se le dé carta blanca al despilfarro, al derroche, a la corrupción. Y la verdad que a mí me extrañaba, y varios de tus colegas en muchos medios me decían, ¿por qué líderes prominentes, alcaldes, concejales, gobernadores, líderes regionales, están guardando un silencio estruendoso? Y más aún, gente que ha sido encumbrada en cargos locales con el voto de la oposición, estaban o abiertamente a favor del gobierno o con un silencio cómplice. El alcalde de Santa Cruz fue elegido con voto opositor y tiene derecho a estar con el sí, pero había otros alcaldes que fueron elegidos o autoridades con voto opositor que estaban dando a entender que se hacían a un lado. Claro, apareció el resultado el domingo de la noche y salieron, como tú dices, varios a palestras y demás. No, y a exigir cosas, así como si hubiera sido una Claro, elección de presidente. Sí, sí, a decir, y yo lo que sí quería que se defienda el voto. Yo tenía el miedo de que se traigan actas rurales sobrecargadas, actas del exterior sobrecargadas para intentar revertir el resultado. Yo estaba consciente que el domingo ganó el no con un muy buen margen y no quería que en el resultado, en mesa, pero no pasó eso. Los temores no pasó. No, pero creo que también hay que reconocer que ayudan un par de factores. Uno, la constante presión y movilización de los ciudadanos, y dos, la presencia de observadores externos. Pedimos públicamente y privadamente a la OEA que no abandone la misión de observación. Se quedaron con obviamente no los 60 o 70 que están desplegados por el territorio, pero el equipo núcleo, 4 o 5 personas, permanecieron acá, deben estar recién ahora haciendo las maletas. ¿Para qué? Para evitar que en mesa se tuerza la voluntad popular expresada el domingo. Bueno, que ahora es mucho más difícil ves porque puedes fotografiar tu acta y ahí no pasa nada, ¿no? No, en las ciudades, ¿no? Pero así es. yo quiero un poco rescatar lo positivo. Me parece, y es mi opinión, quiero ver si tú piensas lo mismo, que el trabajo del Tribunal Supremo Electoral hoy fue mucho mejor. Fue más eficiente, mucho más claro y finalmente tenemos resultados en tiempo más corto que cualquier otro. Así, evidentemente sí, pero también para ser justos,
y objetivos en la evaluación, no olvidemos que esta es una votación extremadamente sencilla de computar. Por supuesto. No es la que tienes miles de candidatos en concejalías, alcaldías, una votación por alcalde, otra por concejales en más de 300 municipios con más de 300 papeletas, o una elección nacional donde tienes listas de senadores regionales, listas de diputados. Esas son más complejas, además con varios partidos políticos que puedes marcar uno de ellos. Aquí era sí o no, Claro, y a su pero casa. tenían 7 días. Era más sencillo, ¿no? sí. Si en 7 días Ahora, se tardaban. Sí, y yo creo que yo he destacado públicamente, y lo hago acá, la serenidad y compostura de la presidenta Oriona, yo no la conozco, ha causado una muy buena impresión. Preocupaba algunas de las desavenencias sobre cuál sistema valía, porque la gente, miren, el censo hubo una mala experiencia con este gobierno. Resultados preliminares que daban unos datos y los finales que eran diferentes, pero si era un solo censo. Entonces, si hay dos tipos de conteos, uno de actas, que entiendo que era fotografías de actas cargadas a una computadora, y el otro, el escrutinio de los votos, que ambos venían de las mismas actas, debían coincidir, avanzaban a velocidades diferentes. Creo que eso causó algo de confusión, me parece que no es recomendable y me parece que es bueno que este tribunal ahora implemente las recomendaciones que ha dejado la OEA. Hay un desequilibrio en acceso a medios de comunicación, el padrón tiene que ser auditado, debe ser distribuido a los que están participando, hay desequilibrios en las regiones, si tú veías, bueno, no sé si eres tan fanático como algunos de nosotros que estamos viendo cómo avanza el cómputo por departamentos. Entrar porque estaba claro, sobresaturado. Sobresaturado. Más que en las elecciones presidenciales. Estaba saturado, te aviso. Sí, pero también yo creo que es, conforme pasa el tiempo, es un fenómeno natural, porque hay más gente con celular, hay más usuarios. Antes éramos unos cuantos. Antes, a ver, hace 6 o 7 años tenías que tener una computadora en el escritorio. Claro. Ahora ya puedes tener notebook, tabletas, celular. En la puerta del tribunal puedes estar chequeando qué pasa. Sí, claro, la carga es mucho más grande y hay mucho interés también de bolivianos que están en el exterior y gente internacionalmente que sigue este proceso. Pero finalmente la OEA recomendó algo. Hay asimetrías en acceso a medios de comunicación, quiere decir el gobierno copa los medios y la oposición no tiene espacio, y hay diferencias en los tribunales departamentales. Y te decía, Bolivia tiene complicaciones, mucho voto rural, pero hay dificultades en todos los departamentos. Y había departamentos que concluyeron el cómputo, pero casi un día antes que otros. Entonces, la OEA observa de que los tribunales departamentales electorales deben estar en el mismo nivel de eficiencia en cuanto a realizar la... Pero aparte de que tú dices, y hay razón obviamente, estamos yendo para arriba. Yo creo ahora estamos yendo para arriba, porque si no estamos fritos, todo está mal, no está muy bien, nunca termina, ya me vas a deprimir. No, lo que estoy señalando es que hay recomendaciones que hay que poner en práctica. Y también está UNASUR, también otros medios. Eso es con todo respeto, eso es turismo. Claro, pero estaban había medios internacionales, mucha otra gente de otros lugares. Lo que yo creo que es, nuevamente, destaco de que se dio los resultados, se tardó un poco más en cargarlo de Argentina, destaco, y lo he hecho públicamente, el papel de la presidenta Oriona, la compostura y serenidad con que manejó y el equipo el proceso. Creo, ¿no? Sí, entiendo que es el equipo, y lo que de cada elección hay que aprender también para cómo mejorar, para garantizar plena confianza, porque el voto es sagrado. Tenemos, y persiste y se va a demostrar, una enorme desconfianza de la calidad de la votación en zonas rurales, donde nadie está enfermo, no hay migrantes. Tú sabes bien, Toto, que la migración es campo-ciudad. Parecería, según los cómputos, que fuera ciudad al campo, porque en las ciudades hay mesas con 70, 80% de participación, y en el campo mesas con 100% de participación y todo el voto para el gobierno. Algo que pasó en el censo fue eso, que dejaron las ciudades y se fueron al campo para que los censen ahí. Y ahora por una razón económica. No te olvides que pasó eso. Por eso La Paz no alcanzó el millón. No tanto en el último, en el penúltimo censo, cuando había... En el último fue más fuerte, creo. No la experiencia que tengo lo que vimos, yo recuerdo el 2001 porque lo hice yo, lo hicimos ahí. Había ese fenómeno porque había empezado la participación popular, los recursos del HIPIC, del Diálogo 2000, que se repartían en base a población y pobreza. Pero ahora los recursos del IDH, sobre todo, se reparten también con otros criterios. Pero más allá de eso, bueno, hay una realidad, es objetiva, de que la migración es campo-ciudad, y hay actas que son inexplicables en zonas rurales que ni siquiera son fraude. Porque fraude no es, oye, toma la papeleta, metela a tu bolsillo, sino ya un grupo de gente que afín al gobierno, que tienen el derecho a tener afinidad, pero no a decir, llenemos el acta, pongamos 100% de participación, 100% de votos y mandemos el acta. Eso y sería bueno verificar eso, ¿no? Que alguien pueda estar ahí y decir, no ha pasado esto, tal hombre, tal persona ha hecho. No, porque si no queda ahí en que...
Una pregunta, ya, a tipo de curiosidad. Tú estuviste, como bien lo decías, en varios medios con tu tablet mostrando las declaraciones. Ahora está descansando. No, está descansando, pero una vez que terminé la entrevista contigo, llego a mi casa, pongo un canal para seguir zapeando porque me gusta mucho la comunicación, y veo al señor Doria Medina hablando el mismo libreto que tú tienes, por decir algo. Exactamente las mismas palabras. ¿Ah, Es sí? como si los hubieran sentado en un curso, alguien les hubiera dicho Entonces, no pienso que haya pasado eso, ¿no? Porque yo sé que tú tienes tu pensamiento, tu posición, pero eran exactamente las palabras, el énfasis. Te decía, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Ha habido un curso, un entrenamiento o no? Él sin tablet, obviamente, tú con ello. No sé si notaste eso, si alguien te comentó eso. No, porque yo no tenía tiempo de ver. Ahora yo ¿Pero te nadie puedo te decir, comentó? no, cuando empezó la discusión en octubre yo empecé a hablar mucho en los medios. Muchos otros líderes optaron por no hacerlo. Yo fui el primero que desde el primer día defendía que no se puede cambiar la Constitución para beneficiar a dos personas. Tenía las declaraciones de Evo Morales, no era la primera vez que las mostraba. Las mostré cuando postuló el 2014, mostraba las Claro, no, yo declaraciones de sé que García es Linera, sí. hace tiempo que lo tenía. Yo venía hablando este octubre. Muchos dirigentes políticos optaron por decir que eso sea los ciudadanos y no salir a decir, hablar sobre la materia. Incluso Carlos Valverde hizo una ácida crítica, oiga, líder político no puede eximirse de hacer política. Está bien que los ciudadanos participemos, pero todo el mundo tiene que decir su palabra. Creo que al final empezaron a hablar otros. Yo, más bien, cuando salí en octubre, noviembre, en diciembre, en enero, me quejaba, incluso lo hice en Cochabamba, en Santa Cruz, con nombre y apellido, de que hay autoridades que tienen un cargo municipal, regional, que le deben al voto de la oposición ese cargo. Claro. Y tienen dos responsabilidades. Uno, hacer gestión. Pero no entraron por concurso de méritos porque son el mejor arquitecto urbano, no. Entraron con el voto de la oposición que quiere una alternativa al movimiento al socialismo y tienen el deber de honrar ese voto tomando posición. Porque, ojo, en el Estatuto de Autonomía hubo autoridades en esos 5 departamentos contrarias al MAS que tomaron la misma posición del MAS. Y hablemos claro, Toto, el problema no era esto que está señalando, el problema era que muchas autoridades de oposición, locales y regionales, fueron chantajeadas y se dejaron chantajear, en el sentido de, un momentito, hay dificultades económicas, han caído los ingresos, el gobierno central tiene la capacidad de dar préstamos. Tienes que, si quieres el préstamo, ven de rodillas, di que sí o no te metas en la campaña. ¿Tienes algún nombre de Pero algo que ha claro que pasado? sí, Percy Fernández hizo la campaña abierta, Bueno, pero él apoyó hasta abierta hace por el tiempo, sí, ¿no? el alcalde de Oruro hizo la campaña hace tiempo, ¿no? El 2015 compitió contra un candidato del MAS que ahora es ministro de Defensa. Estaba encontrado. Recién para esto salió a decir que sí, el alcalde de Oruro lo mismo, en Tarija autoridades regionales y muchas autoridades municipales lo mismo, un montón de autoridades municipales, no de capitales, sino de poblaciones menores que habían entrado con voto de la oposición. Les decían, aquí hay un proyecto, un préstamo, y salieron a hacer, y que es un error, porque sabes qué va a suceder, que cuando haya contracción de ingresos, el gobierno no va a venir a socorrer a adversarios políticos, y creo que ha sido un error no representar y honrar el voto. Yo más bien mi preocupación iba más por ese lado. Yo qué más no hubiera querido que toda autoridad opositora o toda voz opositora salga a decir que no se podía votar. Además, con todo respeto, el decir no se puede cambiar las reglas para beneficiar a dos personas es explicar lo que decía la pregunta. Porque el gobierno el que confundía, el gobierno quería Toto decir, momento, ¿cuál es su propuesta de gobierno? El presidente esta mañana dice, no quiere debatir la oposición. El presidente hace 12 años que no debate. Yo le he rogado unas 15 veces, nunca ha debatido, nunca quiere debatir. Y sin embargo dice, no quieren debatir su propuesta. Eso no estaba en la pregunta del referéndum. La pregunta no era, ¿qué prefiere usted? ¿La propuesta de reforma de justicia de Evo Morales o la propuesta de reforma judicial de Tuto Quiroga? Esa no era la pregunta. Bueno, pero también se hizo campaña en ese sentido, tanto de la oposición como del oficialismo. Quiero ir a una pregunta que me interesa conocer tu opinión. Este clima enrarecido, que muchos lo han llamado, que se convirtió en muladar las redes sociales, en otras no. Quiero preguntarte, tú tienes experiencia, has vivido en Estados Unidos, conoces la democracia ahí. Si yo voy a un canal de televisión y digo cualquier cosa cierta, media cierta, vestida de verdad a una mentira, contra el presidente de la República, contra una autoridad, cualquiera que sea el color, demócrata, republicano, etc. Voy a un periódico y publico algo en contra, voy a una estación de radio y digo cualquier barbaridad. Hay leyes que me van a poner en mi lugar, porque no puedo denigrar, no puedo difamar a nadie. Eso pasa en las sociedades más abiertas y liberales, ¿sí o no? ¿Verdad?
Claro, Claro. sucede, pero a ver... Déjame sí, terminar de perfecto. entregar mi paquete. En el tema de redes sociales, pareciera un territorio de nadie, donde cada uno tiene la libertad, si quiere, de decir lo que quiere, cuando quiere, verdad, media verdad o no. Que se ha utilizado mucho en el Oriente, en África, en muchos otros para derribar gobiernos, porque eran dictaduras terribles donde tú hablabas algo, parecía en la cárcel y el otro día muerto. Las redes sociales fueron una arma poderosa. La pregunta es, ¿tú estarías de acuerdo con que, o qué opinarías de que en las redes la gente que se dedica a denigrar sin verdad, a hablar, porque ya, por ejemplo, en este canal, en este momento decimos algo contrario a cualquier persona en su integridad moral, etcétera, tenemos problemas, nos pueden seguir en un juicio y acusar de algo. En las redes no. Primero porque muchos usan nombres falsos y otros porque aprovechan el espacio para soltar lo que sea, el otro le comparte, el otro le retuitea y así se acabó la historia. ¿Qué dices tú? ¿Está bien así que A siga ver, eso? primero, libre expresión sin restricción está en la Constitución y se debe garantizar. En Ya. Bolivia falta. El problema no está en el exceso, está en la falta, con todo respeto. ¿Por qué? Porque el gobierno es dueño de varios medios No, en general, estatales. no quisiera que pongas voy a llegar. que es al más o No, te no, hablo en general. no, es que hay que hablar específicamente porque la controversia ha surgido en Bolivia. En general, en cualquier parte del mundo, soy defensor acérrimo de la libre expresión, Ok, creo en la lo que sea. definición, creo en sí, y te habla una persona que ha sido víctima. El presidente tiene Sí, que dejar de sí. lado la mitomanía victimizante a No, la que recurre. es que Él si todo el hablamos del tiempo hace presidente eso. nos vamos a torcer. No, no, no. Permíteme, con todo respeto, querido Tuto, después le pones al presidente, hablas de todo, sí. pero está hablando en general, pero un panorama en general. Yo, por ejemplo, agarro el Facebook y empiezo a hablar barbaridades contra ti. Te Lo denigo hacen, a ti, tú sí. lo hacen. No, por eso te digo Lo yo. hacen, lo hacen. Tú te quedas tranquilo, no Más pasa aún, nada, es así. no afecta. Más aún, el presidente en persona ha injuriado a mi familia, ha levantado el nombre, todo Por eso. sucede. Tiene uno La el derecho a hacer política- eso. No, esa es, ¿Esa es en libertad? la función pública es preferible pecar por exceso que por restricción. Hablemos específicamente, mire, y hay gente que sale a decir, y disculpa, es que tengo que decirlo, cuando salió la denuncia, el presidente sale y él muestra en persona una denuncia que no le gusta que le están haciendo. Yo podría tenerte 10 horas con todas las suciedades que escriben en ¿Cómo contra ahora? ¿Qué mío. están haciendo contra Claro ustedes en que estas sí. últimas horas, no? No, Después del referéndum, a ti, a Doria Medina están no, haciendo pomada. hace en las redes. años, mi No, querido pero ahora Toto, te digo, con el tema este. No, hace años, Claro. hace años que sucede eso y toda la vida vive. Entonces, ¿es un territorio en que no dice nada? Sí, Te no, pregunto, es un ¿por qué territorio se en el rige que, la a ver, ley en la radio y hay la que tele y no confiar hay? en la sabiduría de la gente. Primero que hay libertad de expresión y tú también puedes escribir Por supuesto. columnas de opinión y criticar y puedes como Pero diputado... digo denigrar, te digo cosas decir ya cosas, a otro tono. ya la gente sabe darse cuenta, hay que confiar en la gente. Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, si no quieres usar la frase célebre de Jefferson sobre libre expresión, Dilma Rousseff dice, prefiero el ruido de la prensa libre que el silencio de la dictadura. Absolutamente. Tú hablabas, y el gobierno ha hecho referencia varias veces, a que las redes sociales hubieran sido utilizadas para derrocar a gobiernos en esos países. Yo he estado en Túnez. He presidido la misión de observación electoral, la primera que hubo democrática. Ben Ali era un dictador atroz, controlaba todos los medios. Alguien decía algo en contra de él y era derrocado. La ignorancia del hombre permitió que cuando la gente se movilizaba por las redes, los militares le dijeron, son las redes, vuelca la red, apaga las redes, toma la empresa de telecomunicaciones y las apaga. Su nietita le dice, abuelito, no estoy pudiendo hablar en Facebook con mis amigas. Ah, yo pensé que era una herramienta insurreccional eso del Facebook. La vuelven a encender y la gente sigue saliendo. ¿Por qué? Porque la gente quería expresarse, manifestarse. Y cuando un gobierno reprime todos los medios de comunicación, de televisión, de radio, de periódico, para que lo único que hagan es rendirle pleitesía al gobierno, y el gobierno los controla, como son los gobiernos, por la publicidad, por la persecución judicial o por la intimidación tributaria, y no hay cómo expresarse, la gente busca cómo expresarse de otras maneras. Aclararemos en la esto. calle o en las redes No estoy sociales. diciendo yo eso, ¿no? Obvio, por favor. Yo soy el primer defensor de la libertad de conciencia, en la que me he metido perseguido por años. Ya hablamos de ese tema, no lo voy a tocar. Estoy hablando yo de la libertad de expresión, absolutamente. Te digo del cuidado que hay que tener en cuanto a la persona a la que uno se refiere. Porque en la televisión, radio y prensa hay un control. Hay leyes, hay una ley de imprenta que te dice que no puedes hacer. Pero la libertad no. Yo estoy de acuerdo, porque leo una cosa, sé que es mentira, pero mucha gente lo amplifica y no me interesa. Eso va a caer por su propio peso. Estamos de manera inmadura todavía en Bolivia en las redes. ¿Cuál es tu opinión? En cualquier parte del mundo sucede eso. Es normal. En cualquier lugar del mundo puede haber excesos. Yo te puedo decir que en los tiempos pre-redes, yo leía, mi madre me llamaba llorando porque leía columnas de opinión que decían cosas flagrantemente falsas cuando yo era figura pública.
y ya no diré los nombres porque algunos ni siquiera ya han fallecido. Mi madre ya llorando, hijito, ¿has leído lo que es? Mamá, esa gente está contratada para escribir eso, para que tú leas, para que te irrites y para que me llames y para que me preocupes. Así es. No, lo mejor que puedes hacer, no le des bola. No le des bola. La verdad finalmente termina imponiéndose. La verdad termina saliendo y se sabe. Porque sí, hay insultos de un lado, del otro, posiciones. Es verdad, es frustrante. Las cosas que uno lee y las barbaridades y sandeces que uno lee sobre uno hace años, sobre otros en todas partes. ¿No? Si uno lee las que le mandan a uno, cuando le ponen el hashtag a uno en el Twitter, cuando te etiquetan en el Twitter o te hacen un hashtag para hacer, claro, eso, o te pasan, uno sabe. Mira, había un viejo adagio que aplica todo esto. Figura pública que se queja de la crítica, venga esta de radio, televisión, redes sociales, es como marinero que se queja del mar. Si no le gusta, ¿para qué entró? Viene con el territorio. Así es. Más aún, yo te podría decir que en otros países incluso es peor. Hablabas de Estados Unidos. En Estados Unidos es peor, porque en una campaña empiezan a sacar el señor Toto Salcedo. Un ratito ahora es un señor mayor, muy circunspecto y tranquilo, pero yo tengo información de sus amigos de promoción que cuando tenía 17 años estaba caminando por la plaza con Singani y te empiezan a sacar. Acuérdate, yo me acuerdo la campaña de Bush contra Gore. Faltando 3 días le sacan, no sé qué, y que a los 18 años manejó borracho y lo pararon. Entonces, tenías que responder a los 50 y no sé cuántos años de lo que hiciste en tu año de promoción. ¿Es correcto? A mí me parece que no, porque evaluar a una persona a los 50 años verdad. por algo que hizo a los 18, sí, claro, no tenía la documentación. Esto es importante hablarlo porque ya no se habla. Y bueno, es una coyuntura, pero hay que hablarlo permanentemente para rescatar. Yo estoy de acuerdo con lo que dices en cuanto a la libertad, absolutamente de acuerdo. La pregunta ahora, más que pregunta, te doy unos minutos y ya estamos por terminar el espacio, para que puedas agregar algo de tu pensamiento, rescatar algo que no has dicho hasta ahora en esta entrevista. Lo importante, Toto, para mí es lo que pasa hacia adelante. Yo escucho gente que están lanzando la siguiente premisa, de que, caramba, hay que empezar a buscar ya candidatos para de aquí a 4 años. Calma. Yo les digo, esta mañana les dije, Calimán le decía al pequeño Solín en esas radionovelas infantiles, serenidad y paciencia, pequeño Solín, cuando Solín andaba inquieto. En un gobierno, ¿sabes qué ha sucedido? Lo normal era que elegías un presidente, tenía 4 o 5 años, y uno pensaba en el sucesor dentro del partido de ese presidente o presidenta, o otras alternativas en el año 4 o en el año 5, no en el primero. Lo que sucede es, como ya está 10 años este gobierno, y ahora se ha dicho que no puede ir, ahora súbitamente hay que buscarle sucesor. No comparto. Lo único que ha dicho el presidente, con lo que estoy plenamente de acuerdo, es que es prematuro. Porque está en su primer año, faltan 4 más. Es casi una gestión que tenía. Por eso, es casi una gestión de las antiguas que tenía Jaime Paz, tuvo 4 años de presidente. Sería fatal que empiecen el MAS los ministros, los diputados, senadores a matarse y a usar las pegas y los espacios públicos, no para servir al presidente y su gobierno y al país, que es lo que todos queremos, sino para catapultarse y hacer campaña interna. Sería terrible. ¿Y quién va a ser candidato? ¿Para qué cosa? Gobernación, presidencia, senaturía. Es de aquí a casi 4 años, falta un montón de tiempo. Y yo pido que porque ha empezado esa discusión, que quién va a ser en el MAS, que quién o no, y otros, que sea este, que no sea este. Y hay una característica que aprovecho acá para decirla. Amigos exmasistas despedidos del movimiento al socialismo y que han sido sacados de ese proyecto. Resulta que ahora están en la oposición, ahora ya no quieren al gobierno. Bienvenidos. Pero resulta que hay mucho exmasista que ha trabajado varios años, que ahora viene a la oposición y dice, este opositor no sirve, este de acá no sirve. Oiga, eso es lo que hacían en el otro lado. Falta mucho tiempo, que nadie se desespere. Y si algo he aprendido yo, Toto, es que lo que va a necesitar el país de aquí a 3 años va a ser totalmente diferente de lo que necesita ahora. ¿Por qué? Porque viene una dramática caída económica, muy dura. Y tú sabes muy bien, la gente joven quizá no recuerda, yo estaba en universidad y empezando a trabajar, la Bolivia del 82 y la Bolivia del 85 eran diferentes. El 82 Hernán Siles, gran popularidad, gran aceptación, y el 85 la gente buscaba lo contrario. ¿Por qué? Porque había cambiado dramáticamente la situación económica. Va a cambiar dramáticamente la situación económica. Y por eso, ¿qué se va a necesitar? ¿Quién puede liderizar? Se verá de aquí a casi 4 años. Hoy, ¿qué le pedimos al presidente? Está en sus manos atender la crisis que nos va a golpear duramente.
caída dramática de exportaciones, contracción de ingresos, menos dinero para atender los salarios, dejen de gastar en lujos, atiendan la inversión, mantengan los programas sociales y asegúrense de reactivar o apoyar el aparato productivo, particularmente las zonas mineras que van a caer. Luchar contra la corrupción. El presidente dice que por el apuro hay que hacer sin licitación. Lo más sano, lo legal, lo que manda las leyes es hacer con licitación. El mejor servicio al mejor precio con competencia. Pero también ha sido motivo de corrupción por siempre. No, pero es mucho más difícil, pero está en la ley. Discúlpame, no hay donde perderse por supuesto, entre a dedo y te digo, licitación. En todo lugar pues, pero es mucho más difícil si hay licitación pública con 3 postores porque tienes gente interesada, hacerlo públicamente se ve. Hacer a dedo sin licitación es el terreno para la corrupción. Así fue el caso Cutler, con muerto, con sangre en esa planta de yacimientos. Así fue el caso de la carretera de la OAS, empresa brasileña, en el Tipnis, que afectaba a población indígena, destrozaba un parque. Esa empresa y sus ejecutivos están presos en Brasil por corrupción y tráfico de influencias. Lo barato cuesta caro y lo apurado generalmente termina sumido en corrupción. Es hacer licitación pública y limpiar la corrupción, atender la crisis económica y cesar la persecución a los que pensamos diferente y a periodistas. Porque, a ver, acá mucho de lo que el gobierno habla, de que utiliza sofismas constantes para decir, acá hubo conspiración, dice, es el San Benito de siempre. El señor Obama está yendo a Cuba en el mes de marzo, es el libreto de Cuba que ya ni siquiera en Cuba lo usan, la conspiración del imperio norteamericano, cuando lo que hubo fue denuncias de corrupción en el fondo indígena y en el manejo de esta empresa china. Hay que esclarecerlas y aclararlas. Habla mucho de guerra sucia cuando lo que empezó por la denuncia de Carlos Valverde, el propio gobierno empieza a corroborar por cierta muchas de las cosas que decía Carlos Valverde. Él inicialmente, si recuerdas, dice 460 millones de dólares en obras a la empresa china, fueron 560. Lo mejor es esclarecer, aclarar, y el gobierno debe dedicarse estos años a gobernar, ya no a hacer campaña. Han sido 10 años de campaña en medio de bonanza. Se acabó la bonanza, no hay espacio para el despilfarro, para la corrupción. Hay que atender la crisis económica, cesar la persecución y erradicar la corrupción. Son los desafíos de este gobierno. Piensen cómo va a quedar el presidente Evo Morales ante la historia. Tiene 4 años por delante y busque salir de la mejor forma, la forma más elegante, más honrosa que pueda cuando deje el poder el 2020. Qué bueno. Siempre el espacio para que puedas expresarte. Gracias. Porque a ver las preguntas como que dirige. Y gracias por poder tener este tipo de diálogo contigo. Gracias, mi querido Toto. Te agradezco. Segunda vez que lo veo en el día. Esta mañana hemos coincidido renovando nuestras licencias de conducir. 5 años más podemos y yo conducir 3 por mi edad. ¿Ah, sí? Claro. Ah, es límite. A partir de los 60, 3 años. Ah, de 3 en 3. La ventaja es que en el carnet de identidad soy indefinido. O sea, ya no lo necesito. ¿En serio? ¿Ah, sí? Claro. No tiene cumple 60 años, ya no tiene fecha de caducidad. ¿Y pasaporte? No, el pasaporte se vence. Eso se vence. Pero bueno, ahí estamos. Muy bien, nos veremos conduciendo. Gracias, Toto. Claro, que te vaya muy bien. Gracias por estar acá. Gracias. Una pausa y sigue más de La Verdad.